Vamos a hacer una oración, por favor, hermanos. Vamos a ubicarnos aquí en el Salmo 16, que si Dios permite estaremos tocando en este día. Salmo número 16. Y oremos, por favor, para dedicar este tiempo también a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por la bendición y la oportunidad de haber cantado estos himnos. A ti, Señor, suplicamos ahora que nos ayudes para recibir en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra. Ayúdanos, Padre, con la influencia y el poder de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea eficaz, sea verdaderamente pan de vida, alimento para nuestras almas, y podamos encontrar en ella, Señor, los principios morales, espirituales que tú nos has dado para conducir nuestras vidas, y especialmente que podamos mirar a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús resucitado, y que a través de mirarlo nuestra fe sea fortalecida y seamos animados en el camino para llegar hasta el final a nuestro destino eterno, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy trataremos este Salmo 16, que es muy recordado por el contenido mesiánico que tiene. Cuando decimos contenido mesiánico, se trata de que tiene información y que tiene muchos datos tocante al Mesías que habría de venir, el Mesías prometido al pueblo de Israel, y que a la postre se convertiría en el Salvador de los pecadores de todas las naciones, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Este salmo fue compuesto por el rey David alrededor del año 1000 antes de Cristo. Es conocido, a veces los salmos tienen algunas anotaciones, es conocido como el Salmo de Oro de David, y aparece ahí abajo de donde está indicado el Salmo 16, Mictam de David. Respecto a esta palabra Mictam, que a veces eran, como hemos visto, indicaciones para los que tocaban los instrumentos, para los que cantaban, no se conoce con precisión su significado. Algunos argumentan que la palabra deriva de otra palabra que significa grabado o esculpido, el trabajo que hace el escultor. Y los que así piensan que deriva de esta palabra de grabado o de esculpir, sostienen que es muy posible que el salmo haya estado escrito o grabado en oro y probablemente colgado en algún lugar visible en el templo. Otros entienden que la palabra Mictam procede de otra palabra parecida que quiere decir misterio o algo escondido, algo que está oculto y que nadie puede entender. Y entonces tan solo lo etiquetaron simplemente como Mictam de David, o como algo oculto, algo escondido aquí del salmista. Agraciadamente, como hemos visto en la lectura de hoy, ahí en Hechos, en el capítulo 2, 14 al 20 que acabamos de leer, tanto el apóstol Pedro en su primer sermón como más adelante el apóstol Pablo, sin perder ahí y Salmo 16, vean Hechos 13, por favor, en el versículo 35, Hechos 13, en el versículo 35, donde el apóstol Pablo está predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y él dice, desde el versículo 33, dice el 32, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy.
y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro lugar dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿verdad? Entonces, tanto el apóstol Pedro en su salmo, en su predicación en el capítulo 2 de Hechos, como Pablo en su predicación en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, desentrañan el misterio mostrándonos que el Salmo se refiere a Cristo y se refiere específicamente a su resurrección, ¿no? Entonces, este Salmo 16 se refiere a eso. Sin perder ahí, en el Salmo 16, vea 2 de Samuel, por favor, en el capítulo 23, al final de la 2 de Samuel casi, nos dice en el capítulo 23, versículo 1, estas son las palabras de David siendo profeta, ¿no? Y nos dice aquí, estas son las palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, y fue levantado alto, puesto que él era un pastor de ovejas y fue convertido en un gran guerrero y finalmente en el rey de Israel, además de todo su ministerio como profeta. Ahora, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. ¿Qué es lo que dice? Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua, ¿no? Es decir, soy un profeta, es lo que está diciendo, ¿no? Y Dios me ha usado para hablar cosas que sucederían en el futuro. Así este salmo, escrito 1000 años antes de Cristo, nos habla ya como nosotros lo podemos ver con claridad meridiana de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que su alma no sería dejada en un estado, es lo que quiere decir la palabra Seol, lo que quiere decir la palabra del Nuevo Testamento, Hades. Seol es la palabra usada en el Antiguo Testamento, Hades, la palabra usada en el Nuevo Testamento, que quiere decir el estado de las almas sin cuerpo. Eso es lo que quiere decir esta palabra. El estado de las almas sin cuerpo. Es decir, no dejarás para siempre mi alma. Algunos malentienden, ¿no? Bueno, si el estado del alma es condenación, pues la palabra Seol será condenación para la persona, ¿verdad? Si el estado del alma de la persona es de salvación, su estado de Hades es estado de salvación. Es la condición de las almas sin cuerpo. Es lo que quiere decir Seol, lo que quiere decir Hades, ¿no? Entonces, cuando dice no dejarás mi alma en el Hades, aquí hay ya ven que casi no hay controversias, o sea, casi de todo hay controversias, ¿no? Entonces, algunos interpretan esta palabra Seol y la traducen inclusive como infierno. En la versión antigua tiene ese detalle. Es una mala traducción. No dejarás mi alma en el infierno, ¿no? O sea, algunos se empeñan con mucho de pensar que Cristo, dice, a fuerzas ha de haber descendido al infierno, ¿no? Esa es una postura novedosa. La historia verdadera es que Cristo sufrió el infierno en la cruz del Calvario, ¿no? La oscuridad, ¿sí? El abandono de Dios, ese es el infierno, ¿no? Tengo sed, o sea, todas las marcas están ahí en la cruz. ¿Sí? No es específicamente, sino Él descendió al infierno. Algunas confesiones de fe católicas y algunas protestantes contienen esa parte, ¿no? El infierno lo padeció Cristo en la sustitución que hizo de nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, así que la traducción de no dejarás mi alma en el infierno no es correcta. La palabra Seol y Hades no es usada. A veces aún la palabra es traducida simplemente como sepultura, dependiendo el contexto, ¿no? Hay que estudiar siempre los contextos. Entonces, después de ese detalle, ¿no? Estamos viendo que en el Salmo 16 nuestro Señor le mostró a David, el profeta, y le mostró anticipadamente acerca de los sufrimientos
de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así, en la versión arábiga y en la versión siriaca de este Salmo 16, el Salmo lleva el título Salmo sobre la resurrección de Cristo, ¿no? Ese es el título que lleva en estas versiones. Obviamente nosotros no usamos esas versiones, pero así corrobora el sentido de la interpretación, ¿no? Entonces veamos su contenido. En primer lugar, en el versículo 1 contiene una oración de fe, una oración de confianza en Dios, ¿no? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y definitivamente esta es una expresión de confianza, es una oración, es una oración de alguien que confía en el Señor, de alguien que ya conoce al Señor, cuya seguridad está en Dios mismo. Sí, porque como dice Pablo ahí en Hebreos, ¿no? Hebreos 11:6, el que se allega a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que la petición de protección de parte de David, cuando dice guárdame, oh Dios, implica el reconocimiento de la existencia de varias cosas. Primero, la existencia de un Dios bondadoso que él conocía, ¿no? En segundo lugar, implica la existencia de una conciencia personal de su propia debilidad, una conciencia personal de su incapacidad para subsistir por sí mismo. Esa incapacidad y esa necesidad la hemos sentido cada uno de nosotros, de saber que si no estuviera Dios con nosotros, si nosotros no estuviésemos en el camino de Dios, estaríamos totalmente extraviados en este mundo de confusión, en este mundo de tinieblas. Y eso es lo que implica, ¿no? Guárdame. Implica también una conciencia, evidentemente, de la existencia de enemigos. Llámese el diablo, llámese enemigos físicos, llámese enemigos espirituales y terrenales. Cuando dice guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, está implicando también la conciencia que él tenía de que habitaba en un mundo caído, ¿no? En un mundo que le era adverso, en un mundo que no era neutral, que habitaba en medio de una nación rebelde, ¿no? La cual Dios mismo llamaba como semejante a Sodoma y semejante a Gomorra, ¿no? Implica también la frase completa, ¿no? Guárdame porque en ti he confiado. Implica que él ya ha tenido una experiencia previa en oración delante de Dios, ¿verdad? No es su primera oración, Dios ya le había escuchado y por lo tanto dice, guárdame, yo en ti he confiado, ¿no? Está implicando que siempre ha sido el trayecto que él sigue. Y esta expresión y oración no es de un novato, sino que es de un hombre experimentado en el arte de la oración. Desde su primera expresión se coloca en las bondadosas manos de Dios, ¿no? Guárdame porque tú eres mi refugio, guárdame porque tú eres mi lugar de protección. Acudo a ti porque ese es el lugar donde yo he sido preservado, donde yo he sido consolado, ¿no? Entonces su oración implica todas estas cosas. Guárdame porque en ti he confiado, ¿no? Ahora, aparece aquí, detrás, o sea, este salmo tiene que ser visto necesariamente como una perspectiva de referido a David y referido específicamente también a Cristo. Y después de eso tenemos que derivar las instrucciones para nosotros. Ahora, podemos ver a Cristo orando, ¿no? Detrás de esta súplica del rey David. Y podemos verlo orando en su vida terrena a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador, ¿no? Sí, usted puede imaginar
cómo oraba. Tenemos varios ejemplos, muchos ejemplos de cómo oraba Cristo. Algunos identifican algunas porciones de este pasaje con su oración en Getsemaní, aunque, bueno, difícilmente algunos textos coincidirían, ¿no? Especialmente los versículos que hablan del gozo y la alegría al final del Salmo. Pero definitivamente podemos ver a Cristo orando en su ministerio terrenal. Vea usted, por ejemplo, en Juan 12, en el versículo 27, cuando a veces oramos y decimos, guárdame porque en ti he confiado. Pero esta palabra, guárdame, tiene un sentido, ¿no? De que nosotros tenemos confianza en lo que Dios ha determinado para nosotros. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando encontramos a Jesús después de la entrada triunfal en Jerusalén, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el versículo 27, escuchamos, ¿no? Como dice Jesús, ahora está turbada mi alma. O sea, se encontraba en un estado de estrés, de abatimiento, de turbación. ¿Y qué voy a decir? Dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, la oración, guárdame porque en ti he confiado, no implica, ¿no? Ni en el caso de David, ni en el caso de Jesús, ni debe implicar tampoco en el caso nuestro de que nosotros procuremos quitar la cruz que está puesta para nosotros. En el versículo 27 dice, ¿qué diré? Está turbada mi alma, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que me siento muy angustiado y desesperado y deprimido y quiero que este problema se termine. Guárdame, sálvame de esto. Bueno, uno está pensando que a lo mejor eso sería lo más prudente. Pero finalmente tenemos que inclinar nuestra oración delante del Dios soberano, ¿no? Guárdame, es decir, cumple tu voluntad, ¿no? Como Cristo dice, ¿qué voy a decir? Aquí estoy turbado. ¿Y qué voy a decir? ¿Voy a pedir acaso, Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido. Entonces, podemos encontrar, ¿no? Que esta petición es en realidad una petición de fortaleza para enfrentar el obstáculo o la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Sea la cruz, sea lo que nos toque. En realidad estamos diciendo cuando oramos no que queremos quitar lo que Dios quiere de nuestra vida, sino que queremos que nos dé fortaleza para resistir y para cumplir la voluntad de Él, ¿verdad? Eso es lo que más debe apurarnos, ¿sí? Cumplir su voluntad. Sea hecha tu voluntad. ¿Sí? Si usted lleva sus pensamientos a la oración, cuando Cristo enseñó el Padre Nuestro a los discípulos, ¿qué es lo que dice? Enséñanos a pedir para que las cosas sean hechas como nosotros queremos. No es así, ¿verdad? La oración dice, Padre Nuestro, sea hecha ¿qué? Tu voluntad, no la mía. Un creyente es alguien que ha entendido que la voluntad de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Sí? Un creyente verdadero ha entendido que jamás pedirá que se hagan las cosas como yo digo, que suceda lo que yo quiero. O sea, debemos de tener mucho cuidado de no estar pidiendo así, de no usar la oración de esa manera, ¿no? Como un cheque en blanco, dicen algunos, ¿no? No es un cheque en blanco. La oración está diseñada para que nosotros roguemos para que sea hecha ¿qué? ¿Qué pediría usted? Usted ya conoce la palabra, usted ya conoce a Dios, usted ha conocido el perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Cuál sería su oración? Padre, te ruego que ya lo pensé bien y quiero que hagas esto por mí. ¿Sería una buena oración? No. Si tú ya entiendes que el consejo de Dios es sabio, entonces, ¿qué sería lo que pediríamos? Que no sea hecha mi voluntad respecto de este asunto ni de ningún asunto, sino que sea hecha ¿qué? Tu voluntad, ¿verdad? Guárdame, me encomiendo a ti, en ti está mi alma. Guárdame
porque en ti he confiado. Yo sé que lo que tú has determinado, no importa que en su momento me parezca a mí bueno, estresante o difícil, lo que tú has determinado para mí en mi vida, eso haz. ¿Sí? Solo fortaléceme para que yo pueda caminar en obediencia en medio de cualquiera que sea esta circunstancia, ¿no? Que sea hecha tu voluntad y no la mía. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, siendo santo, justo, impecable, oró para ser fortalecido en su labor, en el proyecto de la redención, podemos preguntarnos cuánto más nosotros, débiles e imperfectos seguidores, hemos de orar continuamente, ¿no? Para decir, Señor, guárdame, guárdame, no me vaya yo a salir del camino, ¿no? Ustedes saben, bueno, algunos de ustedes saben, creo que la mayoría, algunos de los textos favoritos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Pero algunos de ellos donde dice, te pondré en un camino, ¿sí? Donde ni el más torpe, ni el más tonto se extraviaría, ¿no? Ese pasaje me gusta porque como me conozco, yo sé que puedo salirme en cualquier momento del camino, ¿no? Entonces, si Dios me pone en un camino tan especial que ni el más tonto puede salirse, ahí yo me apunto, ¿verdad? Sí, para no fallar. Hermanos, muchas personas a la hora de la prueba y a la hora de la dificultad se refugian en sus obras, se refugian en su poder, se refugian en su dinero, se refugian en otros hombres, en familiares, en amigos. Pero ¿qué escuchamos aquí? Guárdame porque en ti he confiado. Providencialmente cantamos, ¿no? El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahí es el lugar correcto, ¿no? Morará siempre, ¿no? Bajo la sombra del Omnipotente. Él te guardará, Él te protegerá, evitará todo mal, evitará que tú te enfermes, evitará que tú te fractures de la pierna derecha, si es que así ha sido. No, sucederán muchas cosas en tu vida, pero en todas ellas el Señor te está guardando, ¿no? Ahora, en segundo lugar, encontramos después de este versículo 1, de esta oración, de esta expresión de esta oración pidiendo protección. En segundo lugar, vemos desde el versículo 2 hasta el versículo 4, una confesión del Dios verdadero, ¿no? En contraste con los ídolos. Este pasaje, este Salmo 16 es especialmente difícil de trazar en sus divisiones, ¿no? Entonces, especialmente aquí yo estoy trazando esta división partiendo de la traducción del versículo 2 en la versión antigua, el cual quiero que ustedes escuchen, ¿no? O sea, la versión 60 dice, dijiste, oh alma mía, Jehová, ¿sí? No hay para mí bien fuera de ti, ¿no? Esa es la traducción de la versión 60. La versión antigua traduce, dijiste, oh alma mía, Jehová, ¿sí? Tú eres el Señor, mi bien a ti no aprovecha. Esa es una traducción más literal, que concuerda más con el contexto del Salmo. Yo he confiado en ti, tú eres mi Señor, y yo como creyente ya he llegado a la comprensión y ya he entendido que quien necesita de ti soy yo, ¿sí? Que yo no te puedo dar nada, ¿no? Salvo en una iglesia de corte antropocéntrico, salvo en una iglesia de corte humanista, usted puede entender, ¿no? Que el pensamiento completo de la Biblia es teocéntrico, no es antropocéntrico. La Biblia no es la historia de lo que el hombre puede hacer por Dios, ¿no? La Biblia no es la historia de lo que el hombre ha hecho para controlar y para manejar el asunto de la divinidad, no.
La Biblia es la revelación de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios mismo a los hombres, como su dueño soberano, como su creador, como el Señor de sus vidas. Y cada hombre que verdaderamente sigue a Dios debe entender bien en su mente y en su corazón que nosotros no podemos darle nada a Dios, que Dios no nos necesita. Ese es el punto aquí. Es una confesión del Dios verdadero en contraste con los ídolos, ¿no? Si tú dices al Dios verdadero, necesito ir a limpiarle de las moscas que se le paran ahí porque no puede hacer nada él, o de la imagen que tienen que estar cambiando o remozando, o si no estamos, dicen en la iglesia común, estamos muy felices porque se llevaron el Cristo roto para repararlo, ¿no? Sí, usted puede circular de aquí al Penal y encontrará en algunos días una camioneta ahí en el barrio, en el poblado de San José el Alto, ¿sí? Donde con letras grandes, bastante mal hechas por cierto, pero dice ahí, se arreglan niños dioses, ¿no? Entonces usted puede comprender lo que estamos diciendo, ¿no? No es eso de lo que hablamos en la Escritura, ¿verdad? Aquí el Dios verdadero dice, ¿sí? Mi bien, el salmista dice, mi bien a ti, Dios, no te aprovecho. O sea, no me estás obligando a servirte, no necesitas de mí, tú no creaste el cielo y la tierra para que los hombres lo usaran simplemente y te utilizaran a ti. ¿Sí? No lo creaste porque te sentías, algunos llegan a decir, no, es que Dios creó porque se sentía solito, ¿no? No, es un terrible error. Entonces, la versión más atinada, la traducción más atinada es mi bien a ti. Tú eres el Señor, mi bien a ti, Dios, no aprovecho. O sea, lo que yo haga no puedo hacer algo para ti, ¿no? Esto concuerda, si usted lo puede ver en algunos salmos, algunos textos en Job, por favor, en el capítulo 22 y en el versículo 2, están aquí las preguntas que usó Elifaz temanita, ¿no? Para hablarle a Job y a sus demás amigos. Dice en el versículo 2, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Y luego Eliú en el capítulo 35 igualmente pregunta en el versículo 6 y en el versículo 7. Dice Eliú, regañando a los consejeros molestos, en el versículo 5 dice, mira a los cielos y ve, y regañando a Job también, ¿no? Y considera que las nubes son más altas que tú. O sea, ya ponte en esa posición, ¿no? Si pecares, ¿qué habrás hecho contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? O sea, ¿le vas a hacer algún daño? ¿Le vas a causar algún daño a Dios? Y si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá Él de tu mano? Estamos en los mismos términos, ¿no? El Dios verdadero, dice el salmista, entiende correctamente, mi bien a ti no te aprovecha, ¿no? Tú no deseas ni mi casa, ni mi carro, ni nada de mí que hay en mí. No hay nada en mí que pueda hacer algo para controlarte. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando empezaba, como ustedes saben, empecé a escuchar del Evangelio en una iglesia carismática, pentecostés, y recuerdo que alguien me regaló un libro y me dijo, no me lo regaló nadie, yo lo compré, tristemente, ¿no? Pero resulta que el libro recomendaba, era el libro para la oración, y el libro recomendaba que cuando uno orara,
pusiera la cara de mayor compunción posible, así como para persuadir a Dios de que le respondiera, ¿no? Ahora que recuerdo todas esas cosas, digo, ¿dónde andaba yo metido, verdad? ¿Qué cosas estaba haciendo, no? ¿Voy a persuadir a Dios? La viejita el viejito con su condición terrible es un argumento para hacerle una torcedura a Dios, para obligarlo a hacer algo. Dios dice, yo estoy por encima de todas esas cosas, ¿no? Mi bien a ti, dice, el salmista lo entendía y cada uno debemos entenderlo. No podemos traerle provecho a Dios. Dios no se beneficia. No, es que a Dios le conviene porque pues que él ha de salir beneficiado con las ofrendas. No sé, seguramente. Sí. El Salmo 50 es clarísimo. Si tuviera hambre no te lo diría a ti. Tengo todos los animales. Si yo tuviera deseos de sacrificios, todos los animales del mundo me pertenecen. ¿Qué me puedes traer tú? Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú? ¿Qué le puedes dar a él? ¿Qué recibirá de tu mano? Tal como Job, la conclusión es que es al hombre a quien tú puedes beneficiar con tus obras, es al hombre a quien tú puedes perjudicar, ¿no? O beneficiar. O sea, Dios está por encima de todo ello. Usted puede encontrar en el Hechos 17 un comentario similar, cuando el apóstol Pablo predicaba y decía él que el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos de manos de hombre. Versículo 17-25 de Hechos. Ni es honrado este Dios con manos de hombres, ¿no? Como necesitado de algo. No es así, no podemos tener una idea de Dios así. Pues Él da a todos, más bien es al contrario. Él da vida a todos y respiración y todas las cosas. Nosotros le necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Entonces, Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente. Esto significa, repito, que Dios no necesita de nosotros, ni los hombres pueden hacer algo para maniatar o manipular a Dios. O sea, todas esas ideas idolátricas, ¿no? De que a las mujeres les gustan tanto, especialmente a las jovencitas, ¿no? Pon al San Martín de Porres boca abajo y para que lo obligues a que te traiga un candidato bueno, ¿no? Entonces, ya ahí están, es una tontería totalmente, ¿no? Sí. Dios no necesita nada de nosotros. Un hombre puede controlar a otro hombre, pero Dios no es controlable por los hombres. Él es autónomo, autoexistente, autosuficiente. Como siempre decimos, no le podemos cortar el agua a Dios, no le puedes hacer un mitin a Dios para obligarle a hacer algo, no así como a un político. No, pues vamos y nos paramos enfrente de su casa y estacionamos los 500 carros que traemos aquí y vas a ver si no nos da una audiencia, ¿verdad? Y cuando menos la audiencia sí la van a sacar allí mismo, con tal de que saquen los carros de ahí. No sabemos qué le va a contestar, dependiendo el año en que esté histórico de México, podríamos decir si funcionaría eso o no, pero no estamos hablando de ese tema. Entonces, el bien y la bondad que hacemos es para los santos, para los hermanos. Para ellos toda mi afición, dice David, para ellos toda mi complacencia. Mi bien a ti no aprovecha, es a mis hermanos, es a los que tengo, a los hombres como yo. Todas esas ideas humanistas entonces de que Dios se sentía solo y por eso creó al hombre no son bíblicas. Lo que estamos diciendo implica que Dios no creó por necesidad y tampoco efectuó el plan redentor para cubrir alguna necesidad o insatisfacción que Él tuviera. Dios no tiene necesidades.
pudo haber no creado nada y pudo haber no realizado ningún evento redentor. Entonces, el Señor hubiera continuado en perfección y felicidad por todas, y utilizo intencionalmente la palabra, ¿no? Por todas las eternidades, para que nos entendamos mejor, ¿no? Él hubiera continuado por toda la eternidad en total y plena satisfacción, sin crear los cielos y la tierra, ni a los seres humanos, ¿no? Entonces, en contraste con este Dios soberano, dice el salmista, ¿qué son los ídolos? No, dice, yo no me quiero ni mezclar con los ídolos, no quiero participar en la adoración de los ídolos sordos, ciegos, mudos, cojos, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. No quiero ser parte de esa adoración, jamás voy a estar ahí en medio de esa adoración, dice el salmista. Vean ustedes versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios con minúscula. Yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios siquiera quiero tomar sus nombres, no los quiero ni mencionar. Sabemos que en los sacrificios paganos muchas veces se usaba que bebieran la sangre, no solamente derramarla sino en un sacrificio, sino beberla. Entonces, yo no quiero hacer ninguna de estas cosas, ¿sí? Y dice David, ni siquiera quiero tomar en mis labios, ¿sí?, el nombre, ¿no? El nombre, ellos, el nombre de ningún ídolo ni nada. Dice, padecerán ellos, por lo tanto, las consecuencias de haber cambiado la verdad por la mentira y por honrar a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Entonces, en tercer lugar, vemos a partir del versículo 5 y hasta el versículo 7 una expresión de contentamiento, ¿no? Contentamiento con la heredad. O sea, yo sé que tú eres el Rey soberano, mi bien a ti, no te puedo yo hacer ningún beneficio, es a los hombres como yo a los que puedo realizar y ayudar, y ¿sí? Rechazo a los ídolos, no quiero ni siquiera mencionarlos, usar mi boca para pronunciar sus nombres. En cambio, del versículo 5 al 7, el salmista empieza a decir, tú eres mi porción, ¿no? Tú eres mi heredad. Tú eres todo lo que tengo, ¿no? El contentamiento expresado por el salmista en estos versículos es admirable, ¿no? Usted puede colocar estas palabras en la boca de David, o puede colocar estas palabras, como hemos visto, en la boca de Cristo, ¿no? Diciendo, la heredad que me ha tocado es maravillosa. Mi porción es Jehová. ¿Sí? Y yo espero que cada uno pueda tomar eso para sí mismo y decir, la heredad que Dios me ha dado, la historia de vida que Dios me ha dado, todo lo que yo soy, estoy contento y feliz con lo que Dios ha hecho con mi propia vida. No tengo nada que reclamarle a Dios, no tengo nada que decirle a Él. Jehová es la porción de mi parte, de mi copa. Él sustenta mi suerte, ¿no? Él ha sacado, ¿no? Hablando de la idea de las varias oportunidades que hubieran podido estar en mi vida, Él ha sacado mi suerte, ¿no? O sea, ya usted ha ido a la feria alguna vez, están ahí los pajaritos, ¿no? Tiene un montón de papelitos y agarran al animalito y agarra dice, Jehová ha sacado lo que ha sucedido en mi vida. No puedo decir, no, fue culpa de fue culpa de aquel. Algunos le echan la culpa a su mamá, a su papá, a sus parientes, al doctor, a quien sea, ¿no? El salmista está feliz y dice, estoy contento con la heredad que Dios
me ha dado. De acuerdo con la historia, vean Números 18:20, por favor. Números 18:20. Cuando el Señor entregó la tierra prometida y se distribuyó la tierra, dice que Jehová dijo a Aarón, a la tribu de Leví, ¿no? Jehová dijo a Aarón, 18:20 de Números, de la tierra de ellos no tendrás heredad, no te va a tocar nada, ni unas cuantas hectáreas, nada. Ni entre ellos tendrás parte. Eso es algo que han de haber sentido un poquito bochornoso al principio, ¿no? Que lo escucharon. Pero luego dice, porque yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, ¿no? Si uno preguntara, ¿cuál tribu hubiera usted escogido para estar en ella? No, les tocó más a los de Efraín, los de Leví. Dice, yo soy la porción de ustedes. Jehová es la porción, no te va a faltar a ti nada. Yo soy tu porción, te dice el Señor, ¿no? Eso es algo verdaderamente maravilloso. Dice ahí en Deuteronomio 18, aplicando el mismo concepto, ¿no? Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, dice Moisés, no tendrán parte ni heredad con Israel. De las ofrendas encendidas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Entonces, aunque David pertenecía a la tribu de Judá, se apropia de la ilustración para expresar que por sobre todas las cosas el Señor es su heredad. Claro, David no habla de sus casas, de su palacio, de sus riquezas, de sus caballos. No está considerando que Dios lo sacó de detrás de la majada para hacerlo guerrero y rey. Tampoco está hablando de la autoridad y poder que él tenía como rey. En realidad está hablando de lo que abundaba y pesaba más en su corazón, diciendo, Jehová es la porción de mi parte y de mi copa, tú sustentarás mi suerte, tú Dios, tú que me guardas, tú sustentarás mi suerte. La idea de las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, habla de la repartición de las tierras, ¿no? Está hablando de la repartición de las tierras porque se usaban cuerdas para medir los lugares que le iba a tocar a cada una de las tribus de Israel. O sea, no le puedes mover tantito la cuerda para acá que abarque la parte del río que está aquí para que quede. Dice, no, las cuerdas cayeron en el lugar exacto, ¿no? Sí me tocaron montañas, piedras, lagos, desierto, ¿no? Que abundaba por allí. El río estaba por ahí, ¿no? Entonces, en realidad David habla de lo que Dios había puesto en su corazón, había aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, siempre se dice, ¿no? Cuando tú amas el dinero, cuando tú amas las cosas materiales, sí, estas cosas se van a alejar de ti, ¿no? Dios las va a quitar de ti. Si tú amas a Dios, todas las cosas te serán dadas, ¿no? Como una añadidura. No tendrás de qué preocuparte. ¿Me explico? Pero si está, como dicen en el mundo, ¿no? Si estás persiguiendo la chuleta, si estás persiguiendo el dinero, si estás persiguiendo, no te vas a olvidar de Dios, ¿no? Pon a Dios en primer lugar y todas las demás cosas, ¿sí? Ocuparán el lugar adecuado, ¿no? Aquí escuchamos a David, está poniendo delante lo que él más aprecia sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que más aprecia? Ser un creyente, ser un hijo de Dios,
que el Señor, quien sea el que saque su suerte, no pide dame esto, dame aquello. Usted le recuerda, ¿no? Ahí está ese muchachito que llevó a llevarle la comida a sus hermanos, ¿no? Y oye a ese hombre despiadado, a ese gigante, diciendo, ¿no? Y ofendiendo. No le estaba ofendiendo a él. Dijo, ¿cómo puede hablar este incircunciso contra el Dios viviente? ¿Qué hay que hacer? Llévenme delante del rey porque yo voy a enfrentar a este incircunciso. No puede venir y ofender al ejército del Dios vivo. Él no estaba pensando, oye, pero pesa 300 kilos, quién sabe cuánto pesaría este hombre, ¿no? Él dice, no, está ofendiendo al Dios viviente. Se amaba al Señor, ¿verdad? Amaba al Señor. Entonces, como estamos diciendo, se supone que los territorios otorgados y repartidos como heredad eran medidos y señalados con cuerdas, así que el acomodo de cuerdas para mi vida es correcto, es hermoso lo que Dios me ha dado para mi vida, ¿no? Es lo que está diciendo David. Él es mi porción, no me importa tener un reino más grande, más territorios. El Señor es mi heredad. Pero David, hay otras naciones que conquistan y se expanden y el Señor es mi porción, el Señor es mi heredad. El asunto se torna en el versículo 7 en un profundo agradecimiento diciendo, bendeciré. Es hermosa la heredad que me ha tocado, por lo tanto bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones. La idea en la antigüedad era que la parte central de nuestro organismo, ¿no? Los riñones, toda esta parte central, era donde estaba el depósito del alma, de los pensamientos. Entonces por eso dice, me enseñan mis riñones, ¿no? Es decir, no había todo lo que se ha descubierto ahora sobre cómo funciona el cerebro y todo lo demás, ¿no? Ahora, desemboca en un corazón dispuesto a bendecir a Dios, bendeciré a Jehová que me aconseja, ¿no? Al momento, hermanos, de quitar a David y considerar a la persona más preciosa que ha pisado la faz de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, y usted pone estas palabras ahora en sus labios, considerando su humillación, considerando su encarnación, considerando cómo no escatimó a Dios como algo a que aferrarse, sino que lo dejó atrás y vino y tomó una naturaleza humana para vivir una vida entre una familia no acomodada, una familia con necesidades, siendo Dios, no permanecer en el anonimato 30 años sin recibir ningún reconocimiento, vamos a decirlo de esta manera. Todo su preparación, el desarrollo de su ministerio, comienza a predicar, es anunciado, es rechazado, es menospreciado, es enjuiciado y acaba siendo condenado y crucificado y muerto. Entonces cuando le oímos repetir las mismas palabras que repitió David, ¿no? Esta es la heredad que me ha tocado y bendigo a Dios por la heredad que me ha tocado. No tengo ninguna queja. Estaré en medio de hombres que parecen animales que deberían tributarme honor y gloria y vengo para ser castigado, menospreciado, lapidado, pero no, estoy contento con la heredad que me ha tocado, feliz con venir a hacer esa obra redentora aquí en la tierra, para salvar a los pecadores. Lo oímos repetir una vez más en la mente, en el corazón de Cristo, en sus labios, declarando,
¿sí? En medio de la oposición, desde la cruz del Calvario, en sus pensamientos, Jehová es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Los latigazos y todo lo demás que conocemos, ¿no? Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. Le debemos repetir en voz de David, pero es maravilloso escucharlo en la voz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Venir a realizar la redención para salvar a los pecadores. Con razón los hijos de los hombres te adoran y te alaban y te exaltan, porque eres digno de todo honor y de toda gloria, ¿no? Es lo que podemos decir. Ahora, ya escuchamos un poco al rey David, un poco a nuestro Señor hablar de esta heredad. Solamente nos falta escucharte a ti. ¿Sí? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu comentario acerca de tu heredad? ¿Cuál es tu comentario acerca de la vida que te ha tocado? Sobre tu porción y tu suerte. ¿Cuál es tu comentario? Espero que no vayas a salir discutiendo con Dios. Ten cuidado, porque he oído que Dios es santo. He oído que es todopoderoso. Y también he escuchado que Él no admite reclamaciones. ¿Me explico? Nadie puede discutir con Él. ¿Tú qué piensas acerca de tu vida y de la heredad que te ha tocado? ¿Comenzarás a decirle o serás acaso de esas personas que ya están haciendo su lista? No, cuando esté yo delante de Dios le voy a decir sus cosas y le voy a decir que aquí... O sea, imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué idea tienen de Dios? Todas las imágenes que la Escritura transmite es que los cielos de los cielos no le pueden contener, ni tampoco el universo, ¿no? Los pecadores estando delante de Él no pueden decir más que pedirle a las piedras, ¿no? Escondernos de la gloria de este Dios maravilloso. No podemos estar delante de Él. Su santidad nos aplasta. Hemos hablado de esta palabra en esta semana en las clases que hemos tenido, ¿no? O sea, la grandeza de Dios nos aplasta, ¿verdad? Espero pues que no vayamos a querer estar haciendo listas para discutir con Dios, porque Él no admite, ¿no? ¿Cómo podrás? ¿Quieres tú discutir? Le recomiendo que vuelva a leer el libro de Job, ¿no? El libro de Job, dice, ya una vez hablé, pero ¿qué dijo Job? Ya no voy a volver a hablar, ya me voy a quedar callado, mejor tú habla y yo escucho para poder aprender. ¿Sí? Hablé tontamente, inútilmente, ¿no? Como cuántas veces ha sucedido con nosotros. Escuchemos lo que el Señor dice, ¿no? El Salmo termina desde el versículo 8 hasta el 11, señalando el camino de la fe como el secreto de la victoria, ¿no? Este no es nuevo para nosotros, ¿no? En la Escritura, en el Nuevo Testamento, dice que Cristo, por el gozo puesto, la esperanza puesta delante de Él, soportó todas las cosas, ¿no? Hermanos, el camino de la fe es maravilloso. Siempre es necesario levantar nuestros ojos, siempre es necesario siempre decimos ilustraciones semejantes, o sea, los animalitos andan con su cabeza agacha, ¿no? ¿Hacia dónde miran los animales? Hacia el suelo, hacia la tierra, ¿verdad? Y los hombres podemos mirar
hacia el cielo. No somos iguales que los animales, ¿verdad? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, señoreamos, tenemos cierta soberanía en nosotros mismos, cierta grandeza, entre comillas, ¿no? Y siempre debemos mirar hacia lo que Dios desea de nuestras vidas, sostenernos como mirándole a Él, sostenernos mirando sus promesas, contentándonos con la heredad que nos ha tocado y teniendo grande gozo y grande esperanza que cuando salgamos de este mundo entraremos. Lo que podemos leer es increíble, hermanos, léalo, dice: yo he puesto a Jehová siempre delante de mí, ¿sí? Lo veo siempre, porque está a mi diestra, así me sostengo. Ninguno de nosotros ha pasado todas las atrocidades y pruebas que atravesó nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quieres saber cómo se sostuvo en medio de ellas? Dice: porque está a mi diestra, yo lo veía, tenía mi mirada en Él. Por eso, porque Él me sostuvo, por eso pude caminar y cumplir todo este proyecto, ¿no? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró mi corazón y se gozó mi gloria. Y entiendo, ¿no? Es uno de los eventos más terribles que nos va a tocar atravesar. ¿Cuál es? La muerte. ¿Sí? Pero cuando llega el momento de la muerte dice: estoy confiado, yo sé que no vas a dejar que mi cuerpo se corrompa y no vas a dejar mi alma en un estado de separación del cuerpo. Para siempre no va a ser eso. ¿Qué va a suceder? Me darás la vida, o sea, me resucitarás. Cristo estaba hablando de su muerte. Y Dios puso esto en la mente, en la palabra del salmista. Y dice: no dejarás mi alma en el Seol, traducido aquí como sepulcro. No dejarás mi alma así vagando en la nada, ¿no? Ni tampoco permitirás, en este caso, que tu santo vea corrupción, ¿no? Que mi cuerpo se corrompa. Dice: me mostrarás la senda de la vida. Hartura de alegrías hay contigo, ¿no? Con tu rostro, y deleites a tu diestra para siempre, ¿no? Entonces podemos escucharlo, aunque sea la parte más difícil, sin menospreciar los tiempos de prueba. La parte más difícil que tenemos que enfrentar es a la salida de este mundo, lo que llamamos muerte, ¿no? La separación. Pero no solo en este evento de la muerte, en el que tendremos que enfrentar, sin tocar en ese momento la manera en que nos tocará terminar. Pudiera ser viral, pudiera ser algo traumático, ¿no? Doloroso, un accidente, pudiera ser una enfermedad, pudiera ser tortura, no sabemos. Pero el hecho de tener que esperar también, ¿no? No solo la muerte, pero el hecho de tener que esperar hasta el tiempo que recuperemos nuestro cuerpo, ¿no? Gracias a Dios no estaremos desnudos. Gracias a Dios estaremos cubiertos, ¿sí? Con la justicia de Cristo. Y aguardaremos hasta el tiempo del Señor para recuperar nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, por boca de David, y más concretamente por el ejemplo de Cristo, vemos lo que sucederá al momento de nuestra muerte, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿sí? Dice Pedro y dice Pablo también, ¿no? Especialmente Pedro, estas palabras usando el argumento de la
mesianidad y la declaración del salmista. Aquí en el Salmo 16 dice Pedro, estas cosas son la prueba de que Jesús era el Mesías. Porque del rey David ahí está su sepultura y nosotros sabemos que se corrompió y no subió él al cielo. Pero Jesús resucitó delante de nosotros y fue ascendido, ¿no? El que vosotros crucificasteis y matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que cuando oyeron esto y lo comprendieron, fueron compungidos de corazón, ¿no? Humillados, conducidos al arrepentimiento al entender estas cosas. Entonces, vemos en la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo, podemos ver con esperanza nuestra muerte y nuestra resurrección futura, ¿no? Porque le miramos a Él, porque miramos su obra, porque miramos lo que pasó en Él. No fue hecho esto en un lugar escondido donde nadie lo hubiera podido saber. Ha quedado testificado en la palabra y nuestro destino está unido con Él. Todos los que creemos en Cristo seremos igualmente resucitados. Nuestro cuerpo será restaurado y hecho glorioso para juntarse con un alma perfecta y así estaremos para siempre con el Señor. Es algo maravilloso, ¿no? Y Dios lo anticipa a David, lo confirma, ¿sí? en la persona y en la obra de Cristo. Y nos lo deja establecido en su palabra para que lo meditemos, lo entendamos, nos gocemos en ello. ¿Cuántas veces hemos escuchado este salmo? Deleites a tu diestra para siempre, eternamente, eternamente, ¿no? El cuerpo de Jesús fue recuperado, vuelto a la vida, reunido con su alma. Eso es maravilloso. Y esta victoria, habiendo sido hecha en nuestro lugar, nos asegura nuestra victoria y nuestra resurrección final, ¿no? Que esta es la enseñanza que está aquí, anunciado de antemano a David y manifestado más abiertamente en la persona y en la obra de Cristo, ¿no? Verdaderamente. Así que cada día, hermano, levanta tus ojos, ve más allá de las cosas terrenales que pudieran ser inciertas o incómodas. Pon tus ojos en Cristo, mira el gozo y mira la esperanza que el Señor Jesús nos ha dado, ¿no? Con la resurrección, con la muerte, el perdón de nuestros pecados y la resurrección. Pon tus ojos, mira esa esperanza. Repite a tu mente en algún momento de necesidad, ¿no? Esto es lo que sucederá contigo. Nosotros vemos aquí, ¿no? Cuando dice, dijiste, oh alma mía, es ese diálogo interno que sucede en la vida de los creyentes, ¿no? Regocíjate, alma, ¿no? En el día de tu cumpleaños dice, ya cumplí 80 y quién sabe cuántos, ¿no? Entonces, regocíjate, alma, pronto verás al Señor, pronto está más cerca ya el día de tu partida que cuando comenzaste en este mundo, ¿no? Cuando uno tiene 12 o 15 años dice, ay caray, yo ya quisiera tener 20 o 30, ya cuando pasas el límite de los 30 y córrele, ya dices, no, ya no quiero cumplir años, ya siento que ya no voy a llegar. Hermanos, tenemos una gran esperanza, ¿no? Vamos a salir de este mundo hacia el cielo. Mira el gozo y la esperanza viva que el Señor nos ha dado. Si no hubiera venido Cristo, si no hubiéramos visto el triunfo sobre la muerte, si no le hubiéramos visto ascendido y proclamado por sus discípulos, ¿cuál sería nuestra esperanza? Ninguna, ninguna. Pero verdaderamente ha resucitado el Señor, ¿no? No nos empantanemos, no nos arraiguemos en lo terrenal. Pensemos en las moradas que Cristo fue a preparar para sus hijos, para su pueblo, ¿no? Gocémonos en ello.
Me voy, dice, pero voy para preparar lugar para vosotros. Seremos felices con deleites que sobrepasan nuestra comprensión, ¿no? Hartura de alegrías hay con tu rostro, hay contigo, deleites a tu diestra para siempre, ¿no? Mirando este triunfo de Cristo podemos esperar con gran fortaleza el tiempo de nuestra salida y estaremos también fortalecidos y listos para la resurrección final de nuestros cuerpos. Podemos desde ahora saborear ese gran banquete que nos espera para toda la eternidad. ¿Cómo lo podemos saborear? Por medio de la fe, ¿no? Mirando. Estamos estudiando el libro del peregrino, ¿no? Dice, desde aquí se contemplan las montañas deleitables, se ve la puerta, se ve el resplandor de la ciudad dorada, ¿no? Entre más va avanzando la vida de los creyentes, dice, a ver, les voy a enseñar un telescopio, le dijeron al peregrino, ¿no? Con ese telescopio, o sea, a ver, enfócalo y ¿qué ves? No, pues como que no vemos nada, no veían claro ni Fiel ni tampoco el peregrino, ¿no? Y los ojos de la fe a veces se nublan, especialmente se nublan cuando estamos distraídos, cuando estamos afanados. Entonces nos ganan las batallas terrenales y oscurecen nuestros ojos de la fe. Tenemos una esperanza maravillosa y teniendo una esperanza estamos viendo las algarrobas aquí de las que se alimentan los marranos y estamos queriendo comer eso. Levantemos nuestros ojos, hermanos. Nuestra esperanza es maravillosa. ¿Sí? Gozo, delicias a su diestra para siempre, ¿no? Entonces podemos desde ahora saborear ese banquete que nos espera. Somos, como dijo Pablo, no más que vencedores juntamente con Cristo. Seremos guiados personalmente, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida. El Señor mismo nos la ha mostrado, ¿no? El Señor mismo la ha caminado para que nosotros vayamos en pos de Él confiados. ¿Cuál fue el final de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el final? Resucitado y ascendido y sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y juntamente con Él estaremos todos los que creemos en Él, todos los que hemos confiado en Él. Esa es nuestra línea, ese es nuestro destino, seguimos sus pisadas, ¿no? Terminamos haciendo unos comentarios. En primer lugar, es un gran honor, hermanos, y un privilegio que este maravilloso Dios autoexistente y autosuficiente nos haya concedido el privilegio de conocerle y poder adorarle. Es algo maravilloso que nos haya concedido el privilegio de conocerle y adorarle a través de su amado Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. En segundo lugar, es decir, somos muy privilegiados. En segundo lugar, entendemos claramente que Dios no necesita de nosotros. Hagamos el bien a nuestro prójimo. Recordemos como Cristo nos dijo, en cuanto lo hacéis a unos de estos mis hermanos, a mí lo hacéis, ¿no? En tercer lugar, cuando examinamos nuestra vida, nuestra existencia, que Dios nos ha concedido, con todas las circunstancias y detalles que han rodeado nuestra vida, solamente nos queda humillarnos y agradecer a Dios. ¿Qué somos nosotros para habernos llamado a su reino y para habernos dado porción y heredad con su santo Hijo Cristo Jesús? ¿Qué somos nosotros para que nos haya tocado esa heredad? Quizás algunos pedirían, ¿no? Citando a Josué en el capítulo 15, versículos 18 y 19, quizás algunos pedirían como Axa, la hija de Caleb, que cuando Otoniel hubo atacado aquella ciudad que
que dijo Caleb: al que la conquiste se va a casar con mi hija, ¿verdad? Entonces Otoniel la conquistó, y ya cuando iban Otoniel y Axa, la hija de Caleb, como que le tiró unos codazos Otoniel y le dijo: dile a tu padre, dice, que nos dé también. Ya nos diste, le dio heredad, ¿no? Dice: nos has dado tierra del Negev, tierra del norte. Pídele también tierra de aguas. A veces, hermanos, tenemos ilustraciones como estas. No nos contentamos con lo que tenemos, sino que estamos tirando codazos y pídele esto también y pídele esto más. En realidad queremos pedir una heredad diferente, queremos vivir una vida diferente, queremos ser otras personas, no las que somos. Queremos arrancarle a Dios: nos has dado tierras del norte, pero queremos también tierras del sur y tierras de aguas y ríos. Le jalaremos así: pues, Señor, que también queremos esto. La conciencia de cada uno dice qué debemos hacer, ¿no? En cuarto lugar, hermanos, evidentemente el descontento es la reacción de Satanás y sus demonios, ¿no? La reacción de la mente inconversa. Y hemos de decir que no es nada agradable escuchar a uno que dice ser perdonado y reconciliado con Dios por la gracia divina, que comience a quejarse por su suerte, por su porción, por lo que le ha tocado vivir, por lo que ha atravesado. ¿Hubieras hecho tú mejor el reparto? Imagínate que Dios te tratara como te mereces y no con toda la gracia y la bondad que Él ha hecho para contigo. De seguro algunos rebeldes pensarán: yo hubiera querido tener otro físico, otra casa, otra cuenta bancaria. Para ti quizás no todo estuvo bien y tú no te identificas con decir: dice, qué buena es la porción, mi parte de Jehová me sustenta, es hermosa la heredad que me ha tocado. A lo mejor tú no quieres decir eso, ¿no? Quizás eres de los que llevan una gran lista, ¿no?, para presentarla a Dios como cosas malas o reclamaciones que están listos para hacerle a Dios. Cuando esté delante de Él, le voy a decir, y aquí traigo escrito. De una vez te advierto que lleves también una lista exhaustiva de tus pecados, porque saldrán a la luz y tú quizás ni siquiera te acuerdes de ellos, y cuando Dios te redarguya quizás ni siquiera te acuerdes dónde dejaste tu lista de reclamaciones, ¿verdad? No habrá lugar para eso, ¿no? En quinto lugar, qué cosas y qué paradojas vemos aquí. Mientras los santos usan la noche, ¿no?, para ser enseñados por Dios, dicen: la noche me enseña mi conciencia las lecciones, las cosas que tú me das en tu palabra, ¿no? Y otros usan el mismo espacio de tiempo para perderse en la vanidad de este mundo, en sus pecados, ¿no?, para encubrir sus malos procederes. Todo quedará manifiesto, ¿no? Todo se aclarará. En sexto lugar, leemos en Hebreos 12, en el versículo 1 al 3, después de todo el capítulo de los héroes llamados así de la fe, dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor toda esta grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos asedia, que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Tomemos nuestra heredad, ¿no? Corramos con paciencia, puestos los ojos en nuestro maravilloso autor y consumador de la fe, ¿no? Viendo su historia y viendo su resurrección, su vida perfecta.
pensando siempre, ¿no? Ahí está mi heredad, ahí está mi victoria, así saldré yo de este mundo, ese es mi destino, esa es mi herencia, esa es mi porción. Teniendo ese pensamiento, ¿no? Por el gozo, dice que habiéndole sido propuesto, Cristo fue capaz, ¿no? Sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Reduzcan esto en sus pensamientos, dice Pablo, reducid pues a vuestro pensamiento este ejemplo a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. ¿Sí? Para que no os fatiguéis y comiences a tirar coces y manazos y gritos y sombrerazos en tu trayectoria al cielo, ¿no? ¿Qué cosa, no? Gritos, sombrerazos, pataleos, pucheros. Un niño hace eso, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, mira el gozo propuesto, ¿no? Mira tu herencia, mira lo que ha tocado para ti. Para que no te fatigues en tu ánimo y no te desmayes, ¿no? Ningún obstáculo es demasiado grande para que nuestra fe no pueda saltarlo. Ninguna cosa nos puede apartar del amor de Dios, ni del camino y la victoria hasta la resurrección y la glorificación de nuestras almas. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada puede separarnos de Cristo y de la meta que nos ha sido trazada. Somos invencibles, somos más que vencedores. ¿Sí? Nada nos apartará de nuestra futura heredad y nuestro destino eterno con Cristo, ¿no? Entonces, caminemos de esa manera, ¿no? Muchas cosas sucederán de aquí a nuestra salida de este mundo, pero ninguna de ellas nos puede arrebatar esto. Ha habido personas que han sido torturadas en un cuarto de 10 por 10, metiendo 100 personas, ahí mismo hacían sus necesidades, ahí mismo les aventaban el agua, allí mismo se enfermaban y morían, y nadie sacaba a los muertos, ¿no? Esa fue su heredad y así terminaron sus vidas. ¿Dónde estarán ahora esas personas? Los creyentes, eran creyentes torturados. Están en el cielo, hermanos. Están en el cielo. Si pudieran descender y decirnos, no importa lo que te pase, sigue adelante. No importa qué tanto sufras, sigue adelante. Yo padecí esto, pero es como nada. Ahora estoy en el cielo. Delicias y gozo para siempre, ¿no? Para toda la eternidad. Entonces, pues tengamos ánimo, ¿no? El camino de la fe puesto delante de nosotros ya ha sido caminado por nuestro Salvador. Mirar su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo, es mirar también nuestra propia victoria, ¿no? Un poco más de tiempo y le veremos cara a cara, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra, damos las gracias por tu verdad. Nos sentimos confortados y animados porque sabemos que pronto estaremos contigo, Señor. Nuestro gozo y nuestro deleite está solamente en tu persona, Señor. Fortalece nuestra fe para soportar todo lo que venga en nuestra vida, Señor. Nos has dado un peso cada vez más grande de gloria en nuestros corazones, un deseo más profundo, un anhelo más constante y un ánimo fortalecido, Señor, para continuar hasta el día que estemos delante de tu presencia. Gracias por la persona, por la obra de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar
en todo el trayecto que Él siguió, y ayúdanos a tener lo que tú nos has enseñado como contentamiento con nuestra heredad, con nuestra vida, para que en todo tú seas glorificado, Señor. Bendice tu iglesia que te adora y que te reconoce, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.